¿Y si tu mayor problema fuera que insistes en ser bueno? Suena contradictorio, incluso absurdo, porque desde pequeños nos enseñaron que la bondad es una virtud, que ser noble, justo y compasivo es el camino correcto. Pero hay algo que nadie te dijo, que en un mundo imperfecto, la virtud no siempre te protege. A veces te condena, y que mientras tú estás intentando ser una buena persona, hay otros que ya están jugando otro juego. Uno donde lo que importa no es tener razón, sino tener poder. Uno donde los ingenuos no son recompensados, son reemplazados. En 1469 nació en Florencia un hombre que entendió esta verdad con una claridad brutal. Su nombre era Nicolás Maquiavelo, y aunque fue difamado durante siglos, escribió algo que cambió la historia: El Príncipe, un libro tan incómodo que fue prohibido, tan honesto que fue llamado diabólico, tan verdadero que quienes lo leyeron con atención ya no pudieron ver el mundo igual. Maquiavelo no escribía para consolar almas sensibles, escribía para quienes querían gobernar, o al menos sobrevivir, para quienes estaban dispuestos a ver la política como realmente es, no como desearían que fuera. Y aunque sus palabras iban dirigidas a los príncipes de su tiempo, sus lecciones trascienden siglos, porque al final todos estamos intentando mantener el control sobre algo: una familia, una empresa, un proyecto, una vida. Y tarde o temprano, todos nos enfrentamos a la misma disyuntiva: ser fieles a nuestros principios o ser eficaces en el mundo real. Este guión no es una defensa del cinismo ni un canto a la maldad, es una advertencia, porque a veces insistir en ser bueno puede llevarte directo al abismo. Y Maquiavelo, con toda su crudeza, te ofrece un espejo. Tal vez no te guste lo que veas en él, pero si logras sostenerle la mirada, podrías salir de este viaje sabiendo algo que muy pocos se atreven a aceptar: que la bondad sin estrategia es autodestrucción, y que si no aprendes a jugar, vas a ser una ficha en el juego de alguien más. Así que quédate, porque esto no es un cuento para dormir bien, es una filosofía para despertar. Capítulo 1. La falacia moralista. Cuando creer en la virtud te vuelve ingenuo, la mayoría de la gente no fracasa por falta de buenas intenciones. Fracasa por no entender en qué tipo de mundo está jugando, por creer que si haces el bien te seguirá, que si tú eres honesto, los demás lo serán, que si eres noble, el universo te lo compensará. Pero la realidad no funciona así. No siempre gana el más justo, ni el más bondadoso. A veces gana el que menos remordimientos tiene. Y esa es la primera bofetada que Maquiavelo le da al alma ingenua que todavía cree que la virtud es suficiente. Antes de él, la política era una rama de la moral. Aristóteles hablaba del buen gobierno como una extensión de la virtud personal. Platón soñaba con reyes filósofos. Incluso los textos religiosos dibujaban líderes justos, guiados por la rectitud. Pero Maquiavelo entró en escena como un incendio. Quemó todas esas ilusiones, y dijo algo que hasta hoy pocos se atreven a repetir en voz alta: el hombre no es bueno por naturaleza, es voluble, interesado, temeroso y cuando puede, traiciona. ¿Te suena exagerado? Piensa cuántas veces te han fallado personas que decían quererte. Cuántas veces alguien hizo lo que era conveniente, no lo que era correcto. ¿Cuántas veces tú mismo justificaste decisiones que no estaban bien, pero eran necesarias? Maquiavelo no escribía desde el odio, sino desde la observación brutal de la condición humana. Y lo que vio no le gustó, pero no lo negó. Para él, la moral no es una guía confiable en el terreno del poder, porque el poder no se basa en ideales, se basa en resultados. Y si un gobernante actúa siempre desde la virtud,
en un mundo donde los demás no lo hacen, entonces está condenado, no a perder su alma, sino su cabeza. El error del idealista no es querer un mundo mejor. El error es creer que el mundo ya es bueno. Y bajo esa creencia, bajamos la guardia, confiamos en quien no debemos, nos exponemos donde deberíamos protegernos y terminamos rotos, no por maldad ajena, sino por nuestra propia ceguera. Maquiavelo no te está diciendo que seas un monstruo, te está diciendo que abras los ojos, que no te conviertas en la presa solo porque querías ser el pastor, que entiendas algo esencial. La bondad no sirve si no sabe defenderse, porque el lobo no respeta la virtud del cordero, y el mundo está lleno de lobos. El idealismo te hace sentir moralmente superior, pero la realidad no premia eso. La realidad no tiene tiempo para tus principios. Solo se inclina ante quien sabe sostener el poder sin temblar. Por eso, para Maquiavelo, la virtud más importante no era la compasión, ni la honestidad, ni siquiera la humildad. Era la lucidez, la capacidad de ver al ser humano tal como es, no como nos gustaría que fuera. Esa es la verdadera caída del idealismo. Cuando dejas de esperar que el mundo te trate bien, solo porque tú lo haces, y empiezas a prepararte para enfrentarlo, como realmente es. Capítulo 2. El ser humano no es bueno, solo tiene momentos de conveniencia. Hay una idea que nos encanta repetir, que en el fondo todos somos buenos, que debajo del egoísmo, la mentira o la violencia hay un corazón puro, esperando ser reconocido. Es una idea hermosa, también profundamente peligrosa, porque no se basa en la observación, sino en el deseo. Y el deseo, cuando reemplaza al juicio, abre la puerta al desastre. Maquiavelo no creía en esa bondad esencial. Para él, el ser humano no es una criatura moral, sino una criatura útil, que ayuda cuando le conviene, que traiciona cuando le es rentable, que cambia de lealtades como cambia el viento, sin remordimientos, no por maldad, sino por naturaleza. Esto puede sonar frío, pero dime, ¿cuántas veces te han fallado personas que juraron estar a tu lado? ¿Cuántas veces el mismo que te elogió, al día siguiente habló mal de ti? ¿Cuántas veces tú mismo hiciste lo contrario de lo que dijiste que harías, simplemente porque ya no te convenía? Maquiavelo no está escribiendo una condena, está haciendo un diagnóstico. Y como todo diagnóstico, lo que duele no es la maldad que revela, sino la claridad con la que lo muestra. Decía que si un gobernante quiere sobrevivir, no puede construir su poder sobre la idea de que las personas serán justas, leales o agradecidas, porque no lo serán. Las personas, decía, aman con condiciones, apoyan mientras ganan algo, son fieles mientras no les resulte más rentable la traición, y ese mientras es lo que lo cambia todo. La gente no cambia porque sí, cambia cuando cambian sus intereses, y si tú no entiendes eso, serás el último en enterarte de que ya no les eres útil. No hay tragedia más común que la del ingenuo que confió demasiado, que pensó que sus amigos lo apoyarían porque sí, que creyó que la gente haría lo correcto aunque nadie los estuviera mirando, que construyó puentes con personas que ya estaban cavando túneles para huir en cuanto vinieran tiempos difíciles. Maquiavelo, en su brutal honestidad, no recomendaba odiar a las personas. Recomendaba no idealizarlas, porque el amor ciega, pero el interés aclara. Y cuando entiendes eso, ya no te duele tanto la traición. La ves venir. No como un acto monstruoso, sino como una posibilidad predecible. Y no construyes sobre promesas, sino sobre previsiones. Quizás suene triste pensar que nadie es bueno por naturaleza, pero es más triste vivir esperando virtud donde solo hay conveniencia, porque la decepción, cuando se repite,
no viene del otro, viene de ti, que no quisiste ver, y la lucidez, por incómoda que sea, siempre será más digna que la ceguera reconfortante. Maquiavelo no quería que desconfiaras de todos. Quería que confiaras con los ojos abiertos, que supieras distinguir entre quien te apoya por convicción y quien lo hace por interés. Porque cuando llegue el caos, y siempre llega, sabrás quién se queda por fidelidad y quién simplemente ya no tenía nada que ganar contigo. Capítulo 3. Ser amado es un lujo. Ser temido es una estrategia. ¿Es mejor ser amado o ser temido? Esa es una de las preguntas más provocadoras que planteó Maquiavelo. Y su respuesta fue tan incómoda como honesta. Si no puedes ser ambas cosas, es mejor ser temido, porque el amor es volátil, el miedo no tanto, porque el amor se desgasta, el miedo se grava. La mayoría de las personas quiere ser querida, busca afecto, aprobación, simpatía, pero Maquiavelo advierte que esa necesidad puede ser el mayor error de un líder, o de cualquiera que aspire a sostener una posición de poder o respeto. ¿Por qué? Porque el amor que las personas sienten por ti está profundamente atado a las circunstancias. Te aman mientras los haces sentir bien. Te no diré, admiran mientras les eres útil. Te siguen mientras no los incomodes. Pero en cuanto algo cambia, en cuanto les pides un sacrificio, en cuanto dejas de darles lo que quieren, ese amor se diluye, se enfría, se va. En cambio, el temor tiene una raíz más profunda. No se trata de sembrar terror o crueldad sin sentido. Se trata de establecer límites claros, de dejar claro que traicionarte, pasarte por alto o faltarte al respeto tendrá consecuencias. El miedo, cuando es bien administrado, construye una barrera invisible que muchos no se atreven a cruzar, y eso, según Maquiavelo, vale más que 1000 promesas de amor. Vivimos en una época donde se glorifica el liderazgo empático, el cariño como estrategia, el buen trato como herramienta de influencia. Y es cierto, nadie quiere ser dirigido por un tirano. Nadie quiere relaciones marcadas por la intimidación. Pero Maquiavelo no hablaba desde la teoría ideal, hablaba desde la realidad del poder, y en esa realidad, quien solo busca caer bien se vuelve esclavo de la aprobación ajena. Porque el amor verdadero, el respeto profundo, es raro. Lo que abunda es la simpatía interesada, esa que depende de que sigas cumpliendo con las expectativas que otros proyectan sobre ti. Pero cuando dejas de hacerlo, cuando ya no complaces, verás lo frágil que era ese supuesto afecto. En cambio, quien establece su posición con firmeza, quien no teme incomodar, quien es capaz de ejercer autoridad sin temblar, ese suele durar más tiempo en pie, aunque le teman más de lo que lo aplauden. No se trata de volverse cruel. Se trata de entender que la autoridad no puede depender del cariño, porque el cariño se negocia, se mendiga, se desvanece. Pero el respeto, cuando nace de la firmeza, permanece incluso cuando el afecto ha desaparecido. Maquiavelo lo sabía. Gobernar desde el miedo no significa gobernar con odio. Significa no ser rehén del afecto. Significa entender que es preferible incomodar a corto plazo si eso garantiza orden y estabilidad a largo plazo. El que siempre busca ser amado termina cediendo, callando, transando. El que no teme incomodar cuando es necesario. Ese es el que permanece. Así que sí, ser amado es un lujo, pero ser temido con justicia, con sabiduría, con medida, es una estrategia, y a veces la única que funciona. Capítulo 4. La virtud como debilidad. El problema de tener demasiada conciencia. A veces, lo que nos han enseñado como virtud es, en la práctica, una trampa. Nos han dicho que hay que ser buenos, justos, íntegros,
que la moral debe guiar nuestras decisiones, que actuar con conciencia es el camino más alto, y tal vez lo sea, si lo que buscas es paz interna. Pero si lo que quieres es efectividad en un mundo hostil, Maquiavelo lanza una advertencia brutal: la conciencia puede ser tu mayor obstáculo. No se trata de celebrar la corrupción o de despreciar la ética. Se trata de comprender una verdad incómoda. El mundo no funciona como debería, funciona como es. Y si te obsesionas con hacer siempre lo correcto, puedes quedarte paralizado. Porque hacer lo correcto no siempre es lo más eficaz. Y en política, y en la vida, a veces la acción rápida, aunque moralmente ambigua, salva más que la virtud que llega tarde. Maquiavelo lo vio claro. Los gobernantes que titubeaban, que se quedaban reflexionando eternamente sobre qué era lo más justo, eran devorados por los que simplemente actuaban, porque la realidad no espera a que tomes decisiones éticamente impecables. A veces, mientras tú consultas con tu conciencia, otro ya tomó el poder, ya ejecutó el cambio, ya te quitó tu lugar. Y lo mismo ocurre fuera del trono, en tu vida cotidiana. Tal vez lo has vivido. Te mordiste la lengua para no parecer grosero, y luego te pasaron por encima. Cediste por educación, y luego te desplazaron. Fuiste paciente, comprensivo, moral, y el resultado fue que el más audaz, el más frío, el que no dudó, se quedó con lo que tú deseabas. Maquiavelo no proponía eliminar la moral, sino usarla como una herramienta, no como una cárcel. Cuando tu sentido de la virtud se convierte en un código rígido e incuestionable, dejas de ser libre. Te vuelves rehén de tus propios ideales. Y lo trágico es que muchas veces terminas traicionándolos por no haber sabido defenderlos con firmeza. Porque no basta con querer hacer el bien, hay que tener la fuerza para protegerlo. Y esa fuerza a veces exige decisiones difíciles, acciones incómodas, renuncias que duelen. El problema no es tener conciencia, el problema es tener una conciencia que te inmoviliza, una conciencia tan moralista que te impide ver la diferencia entre ser justo y ser ingenuo. Maquiavelo entendía algo que muchos aún no aceptan. El poder no es un lugar para idealistas puros. Es un terreno hostil donde la efectividad muchas veces exige elegir el menor de dos males. Y si te niegas a actuar porque todo te parece incorrecto, alguien sin ese dilema lo hará por ti. Y quizá lo haga peor, pero lo hará. Y tú quedarás, como el virtuoso, derrotado. ¿Significa esto que debemos actuar sin ética? No. Significa que debemos dejar de pensar que la virtud absoluta es siempre posible, que debemos madurar nuestro sentido de la justicia, comprender que a veces ser justo exige actuar con dureza, que a veces el bien necesita del riesgo, del conflicto, de la firmeza, incluso del miedo, porque la moral sin poder no protege a nadie, y el poder sin dirección moral destruye. La clave no es eliminar la conciencia, sino gobernarla. No es callar al alma, sino enseñarle a moverse en la realidad. Porque de nada sirve tener ideales bellos si no sabes sostenerlos en un mundo que no los comparte. Capítulo 5. La bondad de la crueldad. La paradoja que nadie quiere aceptar. Hay verdades que preferimos ignorar porque incomodan. Esta es una de ellas. A veces, el acto más responsable no es perdonar, sino castigar. A veces, lo verdaderamente compasivo no es ser amable, sino poner límites firmes. A veces, lo que parece cruel es exactamente lo que evita una tragedia mayor. Maquiavelo lo dijo sin rodeos. La severidad oportuna es una forma de sabiduría política, no porque se disfrute el castigo, sino porque la pasividad indulgente puede destruir más que una decisión dura. Un líder que no corrige a tiempo, que no se atreve a incomodar, está sembrando la semilla del caos. Y cuando el caos llega, ya no hay bondad que lo contenga.
Vivimos en una época que demoniza todo lo que suene a dureza, donde cada corrección es vista como violencia, donde cualquier sanción es interpretada como abuso. Pero la historia y la experiencia nos recuerdan que el exceso de permisividad es tan destructivo como el exceso de rigor, que el desorden no nace del castigo, sino de su ausencia. Maquiavelo veía la crueldad no como un vicio, sino como una herramienta, una que debe usarse con cuidado, con cálculo, con propósito, pero una que no se puede eliminar del repertorio del líder, porque si el castigo justo no llega a tiempo, lo que viene después no es paz, es resentimiento acumulado, desorden, venganza, ruina, y esto va más allá del trono. También se aplica en la familia, en el trabajo, en nuestras relaciones personales. ¿Cuántas veces, por no querer parecer duros, dejamos pasar errores, faltas de respeto, actitudes destructivas? Y lo hacemos pensando que estamos siendo compasivos, pero en el fondo estamos siendo cobardes, porque es más cómodo callar que confrontar, más fácil evitar que corregir. El resultado es predecible. El problema crece, la falta se repite, el conflicto se pudre en silencio, y cuando finalmente explota ya no hay espacio para el diálogo ni la comprensión. Solo queda el desastre que pudo haberse evitado con una palabra firme, dicha a tiempo. Maquiavelo lo entendía con brutal claridad. El castigo que llega tarde ya no educa, solo destruye. Pero el castigo justo, proporcionado, oportuno, ese puede salvar. Puede corregir una trayectoria antes de que se vuelva irreversible. Puede evitar que una pequeña fractura se convierta en colapso. Y en eso, decía él, hay una forma de bondad que nadie quiere aceptar. Porque hemos confundido compasión con debilidad. Porque creemos que ser buenos es nunca decir que no, nunca alzar la voz, nunca poner límites. Pero eso no es bondad. Eso es abandono disfrazado de virtud. La verdadera bondad, la que Maquiavelo tal vez no menciona, pero se intuye en su filosofía, es la que se atreve a incomodar por un bien mayor, la que actúa aunque se le malinterprete, la que asume el precio de ser odiado hoy para evitar una catástrofe mañana. El gobernante que perdona todo, que quiere agradar a todos, que nunca impone disciplina, no está siendo compasivo, está siendo imprudente, y su pueblo, su familia, su empresa, su comunidad, lo pagará caro, porque lo que parece crueldad muchas veces no es otra cosa que claridad moral con columna vertebral, y lo que parece bondad muchas veces es solo miedo a ejercer el poder que se tiene. La paradoja es incómoda, sí, pero ignorarla es aún peor. A veces, el castigo no destruye, preserva. A veces, la dureza no lastima, protege. Y a veces, ser firme no es una traición a la bondad, sino su forma más adulta. Capítulo 6. El mayor pecado. Volverse cómodo cuando todo parece estar bien. Hay una forma silenciosa de autodestrucción que no se anuncia con gritos ni con errores visibles. Es más sutil, más peligrosa. Se llama complacencia. Y para Maquiavelo es el principio del fin de todo líder que alguna vez fue fuerte. En el juego del poder, ganar una vez no significa que ganaste para siempre. El mayor pecado no es fallar, es creer que ya no puedes caer. Es relajarte justo cuando deberías estar más alerta. Es bajar la guardia cuando más necesitas pensar como si estuvieras en guerra. Maquiavelo lo dijo sin adornos. El poder nunca se conserva con descanso. El poder exige atención constante, vigilancia permanente, capacidad de anticipación. Porque el enemigo, ya sea interno o externo, nunca duerme. Y cuando tú decides descansar, él prepara su próximo movimiento. La historia está llena de líderes que, tras conquistar el éxito, se volvieron cómodos. Se rodearon de aduladores,
Creyeron que su prestigio era eterno, pensaron que ya nadie los podía mover del trono, y entonces la realidad les dio una bofetada. Perdieron todo, no por debilidad externa, sino por ceguera interna. Maquiavelo vio esto una y otra vez en su Italia renacentista. Estados prósperos que en lugar de reforzar su estructura, se entretenían con celebraciones. Gobernantes que en lugar de consolidar sus alianzas, descansaban en la arrogancia. Y cuando las amenazas llegaron, porque siempre llegan, ya era tarde. La complacencia los había dejado vulnerables. El enemigo no encontró resistencia, solo soberbia. Y esta advertencia no aplica solo a reyes o presidentes. Nos habla a todos, a ti, a mí, a cualquiera que haya logrado algo en la vida y que, sin darse cuenta, haya bajado la guardia. Porque sí, también tú puedes convertirte en ese líder cómodo que Maquiavelo despreciaba. Cuando piensas que tu relación ya está asegurada, cuando crees que tu puesto de trabajo es intocable, cuando dejas de mejorar porque ya te va bien. Ahí es cuando estás más cerca de perderlo todo. La caída no empieza con un gran error. Empieza con la ilusión de que ya no hace falta esforzarse, de que ya no hay riesgos, de que ya puedes vivir en piloto automático. Pero la vida no es un terreno estable, es un campo que siempre se mueve y que exige presencia, lectura del entorno, ajustes constantes. Quien no se adapta, desaparece. Así, de simple punto. Maquiavelo sabía que la naturaleza humana tiende a la inercia, que después del esfuerzo viene la tentación del descanso, pero también sabía que la estabilidad es un espejismo, que el mundo cambia sin avisar, que los aliados se vuelven rivales, que los leales se tornan traidores, y que la única defensa real es la vigilancia lúcida, no el miedo paralizante, sino la conciencia activa de que todo lo que se construye también se puede perder. Por eso, decía que un líder inteligente usa los tiempos de calma para prepararse para la tormenta, que mientras todo está en paz, afila sus armas, que mientras todos celebran, él observa, calcula, refuerza, porque sabe que el peligro nunca desaparece, solo cambia de forma. Y aquí está la verdad incómoda. Cuando mejor te va, más atención necesitas, porque ahí es cuando más enemigos ocultos aparecen, porque ahí es cuando el ego te susurra que ya no necesitas aprender, y porque ahí es cuando tu propia sombra empieza a crecer sin que la veas. Maquiavelo no celebraba la paranoia, pero sí la vigilancia. No defendía el miedo, pero sí el realismo. Para él, el líder que sobrevive no es el que más poder tiene, sino el que más se prepara para perderlo. El que sabe que todo es prestado y que la única forma de honrar ese poder es cuidarlo como si pudiera desaparecer mañana. Capítulo 7. Poder sin estrategia. La fórmula para el desastre. Tener poder es solo el comienzo. Lo difícil, lo verdaderamente difícil, es saber conservarlo. Y es aquí donde muchos caen, porque confunden fuerza con inteligencia. Creen que por haber llegado a la cima, el terreno se volverá estable. Pero la cima es el lugar más solitario y más inestable de todos. Cualquier paso mal dado, y caes. Maquiavelo lo entendía mejor que nadie. El poder sin estrategia no es poder, es una bomba de tiempo, porque no hay conquista que no despierte codicia, no hay victoria que no provoque enemigos, no hay reinado sin amenazas invisibles, y no hay fortaleza que resista si el líder se limita a mandar, pero no sabe pensar. Para Maquiavelo, un líder no podía confiar únicamente en la fuerza, ni en el prestigio, ni en la historia. Necesitaba algo más sutil, más esencial, astucia, análisis y, sobre todo, adaptación. Porque el mundo no se detiene. Cambian las alianzas, los valores, los discursos, cambian los amigos, cambian los enemigos, y si tú no cambias con ellos, estás muerto.
No físicamente, quizá, pero sí políticamente, éticamente, internamente. El poder sin estrategia es como una espada sin mano que la dirija. Aparenta fuerza, pero es inútil. Puede cortar, sí, pero también puede girarse en tu contra. Maquiavelo hablaba de la importancia de conocer el momento, de leer el clima social, de anticiparse, de saber cuándo ser zorro y cuándo ser león. Porque en el arte de gobernar, y en la vida en general, la rigidez mata, la repetición aburre, la ceguera ante el cambio destruye. Y aquí aparece una de las ideas más revolucionarias de su pensamiento. El líder sabio no se casa con métodos, se casa con resultados. No hay una sola forma correcta de actuar. No hay un molde de virtudes aplicables a todo tiempo y lugar. Cada contexto exige una máscara distinta. Cada batalla pide un disfraz nuevo. Y no se trata de falsedad. Se trata de supervivencia. Maquiavelo lo decía con frialdad quirúrgica. Un líder no puede aferrarse a una única forma de ser. Debe aprender a mutar, a leer la marea, a ver lo que otros no ven, a hacer lo necesario, incluso si va contra lo esperado, porque el mundo premia al que se anticipa, no al que se aferra a lo que alguna vez funcionó. Y si esto suena inmoral o manipulador, recuerda, para Maquiavelo, la peor inmoralidad era perder el poder por ingenuidad. Porque un líder sin poder es una sombra, y su pueblo sin dirección está condenado al caos. Por eso insistía, no basta con conquistar, hay que saber sostener, no basta con llegar, hay que saber permanecer. Y aquí es donde muchos fracasan, porque una vez arriba, repiten fórmulas, ignoran señales, subestiman nuevas amenazas y, sobre todo, dejan de aprender. Se vuelven prisioneros de su propia imagen, de su propio discurso, de su propio ego. Pero Maquiavelo proponía otra cosa, la estrategia como forma de humildad. Saber que no lo sabes todo, que el poder no te hace invencible, que el éxito de hoy no garantiza nada mañana, que cada amanecer es un nuevo campo de batalla disfrazado de rutina, y que solo quien permanece alerta sobrevive. Este principio aplica más allá de la política. Aplica en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones. No basta con tener influencia, ni con tener talento. Si no tienes estrategia, si no ves más allá del momento presente, si no anticipas los giros del destino, estás preparando tu propia caída. Maquiavelo no escribió para agradar, escribió para despertar. Y aquí nos lanza una verdad brutal. El poder sin estrategia es como el fuego en manos de un niño. Brilla, pero destruye. Capítulo 8. El arte de la adaptación. Lo que nunca te enseñaron sobre el poder. El mayor error de los poderosos no es caer, es pensar que nunca lo harán. Y el error nace casi siempre de lo mismo. Rigidez, una idea fija, un principio inquebrantable, una forma de actuar repetida como si el mundo no cambiara, como si todo debiera girar en torno a lo que uno cree correcto. Pero Maquiavelo, más lúcido que muchos de sus contemporáneos, dejó una advertencia que pocos han sabido escuchar. El poder no pertenece al más justo, ni al más fuerte, sino al más adaptable. La historia no está escrita por los virtuosos, sino por quienes supieron cambiar de piel sin perder el centro. La naturaleza misma lo demuestra. Sobrevive el que se transforma, no el que se aferra. Y lo mismo ocurre en la política, en los negocios, en la vida. Aquel que no sabe cuándo cambiar, muere de su propia constancia, y no por falta de valentía, sino por exceso de identidad. En El Príncipe, Maquiavelo dedica las páginas finales a hablar de algo que, por siglos, ha sido ignorado, la virtud de la flexibilidad. No como debilidad, sino como máxima forma de inteligencia,
Y aquí introduce una palabra que Aristóteles ya había mencionado, pero que él aplica con una crudeza moderna. Frónesis, la sabiduría práctica. No es conocimiento teórico, no es filosofía abstracta, es la capacidad de actuar con sensatez, incluso cuando eso signifique contradecir tus propias ideas. Para Maquiavelo, el gran error de muchos gobernantes es confiar ciegamente en su estilo. El militar que solo sabe vencer con fuerza, fracasa en tiempos de paz. El diplomático que solo sabe negociar, cae en medio del conflicto. El líder que solo sabe agradar, se desploma cuando necesita ser firme. Y el justo que jamás se ensucia las manos, termina siendo arrastrado por los que sí lo hacen. La adaptación, entonces, no es un acto de traición a uno mismo, es un acto de honestidad con la realidad. Es decir, esto soy, pero también puedo ser otra cosa si el mundo lo exige, porque quien no cambia por decisión, cambiará por obligación. Y cuando ya es demasiado tarde, ya no se llama adaptación, se llama desesperación. Pero este mensaje no es solo para reyes o presidentes, es para todos, porque todos enfrentamos contextos que cambian. Todos vivimos en escenarios que ayer nos aplaudían y hoy nos rechazan, en relaciones que antes fluían y ahora se resisten, en sistemas que exigen nuevas respuestas a problemas antiguos. Y si no sabes ajustar tus herramientas, te quedas atrapado en una lógica muerta. Y lo peor, ni siquiera te das cuenta. Maquiavelo lo sabía, y por eso no propone fórmulas eternas. No dice, haz esto siempre. Dice, aprende a leer el momento. Usa la virtud cuando sirva. Usa la astucia cuando sea necesaria. Usa el miedo cuando el amor se haya evaporado. Pero sobre todo, usa la conciencia para saber cuál es el movimiento correcto en cada escena del tablero. Muchos lo acusaron de ser inmoral por decir esto, pero lo que en realidad hacía era mostrarnos el espejo, un espejo en el que no queremos mirarnos porque refleja lo que somos cuando se nos cae la máscara de las buenas intenciones. Maquiavelo no escribió para los santos, escribió para los que deben decidir entre el desastre de ser buenos o la incomodidad de ser eficaces. Y no, esto no significa vivir sin principios, significa vivir con principios y saber que incluso ellos deben evolucionar si quieres sobrevivir sin traicionarte por completo. La frónesis, entonces, no es la renuncia a la ética, es el arte de aplicarla con inteligencia, saber cuándo ser noble y cuándo ser feroz, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo callar. La vida no premia al que más sabe, sino al que mejor usa lo que sabe, y esa es la diferencia entre el sabio práctico y el sabio de salón. El primero gobierna, el segundo solo da consejos, así que la próxima vez que sientas que todo cambió, que el entorno ya no responde a tu estilo, que tu antigua forma de ser ya no sirve. Recuerda esto, no estás fallando, estás siendo llamado a mutar. Y si no lo haces por ti, hazlo por los que te siguen. Porque en palabras de Maquiavelo, el líder que no se adapta, no solo cae él, arrastra a su pueblo consigo. Tal vez no te falta valor. Tal vez no te falta inteligencia. Tal vez lo único que te está saboteando es ese impulso ingenuo de querer ser siempre bueno, porque te enseñaron que ser bueno era lo correcto, que ser amable te haría querido, que si eras honesto, el mundo te devolvería lo mismo. Pero Maquiavelo, desde las ruinas de la política renacentista, susurra otra verdad incómoda. La bondad, sin estrategia, es una forma lenta de autodestrucción. No se trata de volverse cruel. Se trata de dejar de ser ingenuo, de ver el mundo tal como es, y no como nos gustaría que fuera. Porque muchos no te van a respetar por ser bueno. Te van a usar. Otros no van a devolverte lo que das. Van a exprimirte. Y no es que haya maldad,
en cada esquina. Es que hay intereses, hay miedos, hay sombras en cada persona que fingen luz. Y si no sabes navegar ese mar con inteligencia, terminas ahogado por tus propias virtudes. Maquiavelo no escribió para monstruos, escribió para humanos, para esos que sienten el impulso de protegerse sin saber cómo, para los que han caído una y otra vez por hacer lo correcto, para los que no entienden por qué el mundo no responde con gratitud, a pesar de haber sido nobles. Él no vino a invitarte a la maldad, vino a despertarte de la inocencia, porque una bondad que no sabe defenderse no es virtud, es vulnerabilidad. Una bondad que no tiene límites no es nobleza, es inconsciencia. Y una bondad que se deja manipular no es amor, es falta de identidad. Por eso su lección final no es un llamado a dejar de ser bueno, es un llamado a ser bueno, pero con inteligencia, con límites, con estrategia, con la capacidad de actuar con dureza cuando la situación lo exija. No te están pidiendo que abandones tus valores, te están pidiendo que los protejas mejor, que dejes de ser el cordero en un mundo lleno de lobos, porque no eres débil, pero has aprendido a no defenderte. Y eso, en este mundo, te puede costar la dignidad, la salud mental o incluso la vida que soñabas construir. Maquiavelo no era un cínico, era un cirujano del alma humana. Te abre el pecho, te muestra la herida y te dice, esto no lo curas con flores, lo curas con fuego, y tú decides si cierras el libro o si lo usas como espejo. Así que, al final de todo, la pregunta que queda es esta. ¿Y si tu problema no es que te falta fuerza, sino que te sobra inocencia? ¿Y si el mundo no te está castigando por tus errores, sino por no haber querido ver su verdadera cara? No apagues tu bondad. Solo aprende a rodearla de espinas, porque el mundo no necesita más gente dura. Necesita personas buenas que no se dejen destruir. Y si algo de esto te resonó en el pecho, no lo ignores, porque cuando una verdad te incomoda, es porque está cerca de tu herida. Suscríbete si quieres seguir despertando, y si conoces a alguien que aún cree que ser bueno basta para sobrevivir, compárteselo, no para herirlo, para salvarlo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la vida no es para los más buenos, sino para los que aprenden a proteger lo que los hace buenos.